empezar alabando el himno 19, Fuente de la Vida Eterna. Alabando otro himno más y luego vamos a entrar a escuchar la palabra de Dios. Cuando estés cansado y abatido. ¿Cuántos estamos cansados aquí? Nadie, ¿verdad? Hoy estamos presentes para alabar a Dios, para aprender más de Él y para alabarlo. 54. Cuando estés cansado y abatido. Cuando estés No
Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 18. Estamos hablando acerca de la ley de Dios. Y dice Mateo 5, 18, porque os digo, dice Dios, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, porque de cierto, dice, os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor, hermanos, sigue hablando acerca de la ley de Moisés, los 5 libros que escribió Moisés en el Pentateuco y los escritos de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Y en este momento dice el Señor que desierto, dice, cuando dice la palabra desierto, escuchen, la palabra desierto se origina en la palabra verdad. En verdad, es como si el Señor estuviera diciendo, en verdad os digo que hasta que todo se haya cumplido lo que dice la Biblia, ya sea en la letra más pequeña, o en este caso habla de un acento, de una rayita que se pone a las letras para darle un significado, hasta que todo se haya cumplido, dice aquí, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Entonces el Señor nos está enseñando que la palabra de Dios tiene que cumplirse en su totalidad. El Señor Jesús, cuando vino a este mundo, no vino a abolir la ley, sino vino a cumplir la ley, a cumplir la palabra de Dios. Y tiene que cumplirse hasta la más pequeña letra que dice en la Biblia. Entonces los tiempos se acabarán, pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y el Señor dice, en verdad os digo, de cierto os digo, nos da a entender que la ley no se puede cambiar, lo que el Señor ha escrito no se puede cambiar porque es la palabra de Dios. Y tiene que cumplirse, no se puede eliminar porque esta palabra Dios es el que la ha escrito, Dios lo ha dado a la humanidad, Dios lo sostiene y todo tiene que cumplirse. Ahora sigamos leyendo Mateo 5:18, sigue diciendo, hasta que pasen el cielo y la tierra. Cuando habla del cielo y la tierra, está hablando hasta que pase el cielo y la tierra, está hablando acerca de los fines, del fin de este mundo. Este mundo en el cual vivimos, ¿qué cosa tiene? Un cielo, donde está allá arriba. La Biblia habla de varios cielos, el cielo azul que vemos, y por encima de ese cielo azul existe otro cielo, el segundo cielo, donde están los planetas. Y la Biblia también habla de un tercer cielo donde vive Dios. Pero dice aquí, hasta que pasen el cielo que conocemos y la tierra, está hablando de que este cielo y esta tierra tiene que acabarse, tiene que pasar. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que en la Biblia se ha escrito tiene que cumplirse, porque así lo ha determinado Dios. Y cuando habla hasta que pasen el cielo y la tierra, gloria al Señor, está hablando que este sistema en el cual estamos viviendo, que se llama mundo, tiene un fin, tuvo un inicio y tiene un fin. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nuestra fe, hermanos, jóvenes, hermanas, nuestra fe está puesta en la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que tiene que pasar este cielo y esta tierra, y mientras pase todo esto, la ley de Dios, todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Pero esta tierra en la cual estamos viviendo es una creación de Dios pasajera,
Segunda de Pedro 3:17 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Escuchen bien, estos cielos y la tierra en la cual estamos viviendo están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, por encima de todo ser humano, por encima de toda la creación, está la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la causa del origen de este mundo. Cuando Dios dijo, hágase, se hizo este mundo. Hágase los cielos, la tierra, se hizo. Dios, con su palabra, una vez destruyó el mundo a través del diluvio. Dios sostiene este mundo por su palabra. Dios estableció leyes físicas, leyes naturales, que hacen que este mundo que pesa millones y millones de toneladas no se caiga o no se eleve. Con su palabra Dios sostiene este mundo, pero también dice que por la palabra de Dios, este mundo, cuando Dios un día diga, este mundo se acaba, este mundo se va a destruir. Eso dice 2 de Pedro. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para el fuego. Y Mateo 5:18 dice, de cierto, de verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, tiene que cumplirse todo lo que Dios ha establecido. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la Biblia. Entonces, si tú y yo estamos aquí presentes, es porque un día Dios determinó que nosotros estemos aquí. La palabra de Dios está por encima de todo. Y el Señor dice, no he venido a abolir, a no cumplir, a abrogar la palabra, he venido a cumplir. Y aquí en el versículo 18 está hablando de que tiene que cumplirse todo lo que dice en la palabra. Gloria al Señor. Así es, este mundo está siendo sostenida por la palabra de Dios, pero este mundo va a ser destruido un día por la palabra de Dios. Este mundo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Este mundo va a pasar, pero todo lo que está establecido en la Biblia, en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, tienen que cumplirse. El salmista en el Salmo 102, versículo 25, también conocía esta verdad. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 102, 25. Desde el principio, dice la Biblia, estamos hablando de cientos de años atrás, antes de que el Señor viniera, el salmista en el Salmo 102, 25 dijo, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos, y son obra de tus manos, dice. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. ¿Qué dice? Ellos perecerán, o sea, los cielos y la tierra van a perecer, pero el Señor va a permanecer. ¿En quién está puesto nuestra esperanza? En este mundo. Y si tú has puesto la esperanza en este mundo, lamento decirte que este mundo va a perecer, se va a acabar, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. La fe viene por el oír. ¿Qué cosa es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios. Isaías de la misma manera sabía acerca de la destrucción de este mundo. Isaías 51, 6 dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, o sea, miren arriba, miren abajo, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero
Dice, pero, escuchen, pero, contrario a lo que estoy diciendo, mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿En quién has puesto tu fe? ¿En quién has puesto tu esperanza? Si tu esperanza está puesto en las cosas de este mundo, en la fama que te puede dar este mundo, en la gloria, en los triunfos, en las muchas cosas que este mundo te ofrece, está puesto tu esperanza, lamento decirte que este mundo va a ser deshecho, destruido, y los moradores. Pero dice Jesús, el Señor Dios, el Espíritu Santo, mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Gloria al Señor. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. De cierto, de verdad, escúchenme lo que voy a decir, dice el Señor. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Todo tiene que cumplirse. Todo lo que está dicho en la Biblia se va a cumplir. El Señor no vino a abrogar la ley, no vino a decir esto de parte de la Biblia no sirve, esto sí sirve. No vino a hacer una reforma de la Biblia. El Señor vino a cumplir la palabra de Dios. Y en Mateo 24:35 dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando el Señor dice mis palabras, el Señor está diciendo que la palabra de Dios, escrita en el Antiguo Testamento, son las mismas palabras que Él ha dicho. Al decir mis palabras, igualó sus palabras con la palabra de Dios. Esto demuestra que Jesús es Dios. Dios hecho carne, Dios Hijo vino a este mundo, Dios vino a sacrificarse por nosotros, Dios vino a darnos esperanza contra la maldición del hombre. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Esto es a todos aquellos que creen en Él. Todo lo que la palabra de Dios dice, su ley, la palabra de Cristo, tienen que cumplirse. Hoy muchas cosas ya se han cumplido, otras cosas se están cumpliendo, pero faltan muchas otras cosas que tienen que cumplirse. Por eso el Señor Jesús dijo en el versículo 17 de Mateo 5, previo a este versículo que estamos enseñando, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ahora dice que todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Y se está cumpliendo, o no se está cumpliendo. Muchas cosas se cumplieron, muchas otras se están cumpliendo y muchas otras cosas falta que se cumplan. Pero hay personas que dicen, ¿qué tiene que decirnos hoy la Biblia? Un libro con 2000 años de antigüedad. Es un libro antiguo. Es un libro escrito por seres humanos, defectuosos, sí, eran defectuosos. ¿Qué podrá decirnos este libro antiguo que a veces habla de discriminación según su concepción de estas personas? ¿Qué puede hablar la Biblia en el siglo XXI, donde la tecnología ha aumentado? ¿Qué puede decirnos la Biblia? La Biblia dice que todo lo que está escrito ahí tiene que cumplirse. Este cielo, esta tierra tiene que desaparecer, pero lo que está escrito se va a cumplir. Y eso que dice, y muchas cosas más que dicen tienen que cumplirse. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero hay gente que dice, gente necia, ¿qué puede decirnos un libro anticuado, viejo, como la Biblia? La misma Biblia les responde en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, trae vida, no está muerto, no son letras muertas. La palabra de Dios, los versículos levantan el alma de una persona, transforman a un drogadicto, a un alcohólico, a un pecador, a una prostituta. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4:12, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. No es un libro anticuado, no es un libro viejo, es un libro actual, vivo, eficaz, porque es la palabra de Dios. Y todo aquel que cumple lo que dice la palabra de Dios, le va a ir bien. Y todo aquel que no cumple, obedece lo que dice la palabra de Dios, le va a ir mal. Porque establecido está, dice, ¿no?, que los hombres viven una vez y luego viene el juicio. Eso dice la palabra de Dios. Dios ha establecido para los seres humanos que vivan una vez, luego el juicio. Así que el Señor Jesús no vino a contradecir lo que dice la palabra de Dios, sino vino a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y si el Señor Jesús cumplió lo que dice la Biblia, nosotros ¿quiénes somos para no cumplirla? Si el Señor cumplió todo, nosotros ¿quiénes somos para desobedecer la Biblia? Más ahora nos dice que todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Hasta la más pequeña letra, tilde, acento, tiene que cumplirse. Los cielos y las tierras pasarán, pero todo lo que está escrito en esa Biblia tiene que cumplirse. La palabra de Dios ha estado presente, está presente y seguirá presente. Es viva, es eficaz. El problema no está en la palabra, el problema está en las personas que cuestionan la validez de la palabra de Dios. Las personas pasan, pero la palabra de Dios seguirá presente. Muchos han cuestionado, muchos han despreciado la Biblia, pero esos muchos, ¿dónde están en este momento? Están en la tumba. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Lo tienen ustedes en sus manos o no lo tienen? Y la palabra no va a pasar, porque no es cualquier palabra, es la palabra del Creador de todas las cosas. Dios, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, cuando habla de la tilde y la jota, está diciendo que hasta la parte más pequeña de una letra no se borrará de la ley, la parte más pequeña, la más insignificante de la palabra de Dios no será quitado o modificado hasta que todo se haya cumplido. Todo tiene que cumplirse, lo que Dios ha establecido en su palabra, porque es la palabra de Dios. Hasta que todo se haya cumplido. Jesús cumplió la palabra del Señor. Cumplió, como dijimos, la ley ceremonial, cumplió la ley judicial, cumplió parte de la ley moral, pero gran parte de la ley moral todavía está vigente en todos aquellos que dicen llamarse hijos de Dios. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la ley de Cristo. Los que vivían bajo la ley, vivían porque si no cumplían la ley, iban a recibir un castigo. Nosotros, la ley de Cristo vivimos, Dios puso un nuevo corazón y ahora cumplimos la ley no por recibir un castigo, sino porque esa es la tendencia natural de la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Somos criaturas nuevas. El salmista decía, oh, cuánto amo tu ley. Él amaba la ley, no porque si no cumplía iba a irse al infierno. Amaba la ley porque esa era su nueva naturaleza. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a un sacerdote judío. Cuando esa persona nace, es una nueva criatura, y esa nueva criatura ama la ley de Dios, cumple la ley de Dios, así como el Señor Jesús cumplió la ley. Gloria al Señor. El Señor Jesús, mientras estuvo en este mundo cumplió la ley del Señor. Durante su ministerio terrenal, cumplió gran parte de la ley de Dios del Antiguo Testamento. Cuando el Señor ascendió al cielo, se cumplieron varias cosas que decía la Biblia,
como cuando el Espíritu descendió en el día de Pentecostés. Pero también hay otras cosas que recién tienen que cumplirse en la segunda venida. La Biblia habla de una segunda venida del Señor. Va a venir a este mundo, va a poner orden en este mundo, va a destruir a los malos y va a mandar a un castigo eterno a todos los malvados que desprecian la palabra de Dios. A causa del desprecio de la palabra del Señor es que existe la maldad, y Dios erradicará la maldad, erradicará a los que hacen maldad, o sea, las personas que no creen en la Biblia. Esas cosas faltan que se cumpla. Falta cosas que el Antiguo Testamento dice acerca de este mundo, que tiene que sufrir, tiene que venir un líder que va a dominar el mundo durante 7 años. Se va a implantar un sistema político único, un sistema económico único que no se va a basar en la moneda. Se van a cumplir muchas cosas que la palabra de Dios ha dicho y está escrito claramente en los profetas del Antiguo Testamento. Y en este versículo, Mateo 5:18, dice Dios, Jesús, que todo eso tiene que cumplirse. El Señor muchas cosas cumplió cuando vino. Muchas cosas se cumplieron, inmediatamente se fue, pero hay muchas cosas que todavía tienen que cumplirse. Israel tiene que restaurarse. Es así que la palabra del Señor no falla, no tiene errores. Cristo no se opuso a lo que decía la palabra de Dios. El Señor dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Gloria a Dios. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 35, Jesús se refirió al Antiguo Testamento como la verdad confiable. Dijo que la Escritura no puede ser quebrantada, no puede romperse, no puede eliminarse. Juan 10, 35, la Escritura no puede ser quebrantada, porque es la misma palabra de Dios. Esa palabra en la cual nosotros hemos puesto nuestra fe. Nuestra fe no está puesta en milagros, en emociones, en sentimientos. No. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza está puesto en un libro llamado Biblia. Y ese es nuestro manual de funcionamiento. Ese es el manual que todo ser humano tiene que tener para que funcione bien. Obedecer, enseñar, aprender, es lo que Dios nos manda que hagamos con su palabra. No penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Ahora dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gloria al Señor. Jesús dijo que la Biblia fue dada a los hombres para guiar a la salvación. En la parábola del hombre rico y Lázaro, descrita en el libro de Lucas 16:31, cuando hubo un rico que tenía todos los bienes en este mundo y hubo un enfermo, un pobre, un mendigo llamado Lázaro, vivió enfermo, vivió pobre, vivió en la puerta de la casa de este rico. Deseaba comer aún las migajas de pan que se botaban en la mesa del rico, pero vivió esperanzado en que un día, cuando iba a morir, iba a ir a la presencia de Dios. Y sí, llegó ese momento. Llegó el momento en que cuando el rico murió, Lázaro, el pobre mendigo, murió. El rico se fue al infierno y Lázaro se fue a la presencia de Dios. Y cuando Abraham estaba con Lázaro y el rico los vio, les dijo el rico a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro a que predique a mis hermanos que todo esto del infierno, del cielo, es verdad, no es mentira, no es un cuento. Y le dijo a Abraham: tienen la Biblia, tienen la Escritura. Y si no hacen caso a lo que dicen los profetas, Moisés y los demás profetas, si no hacen caso a lo que dice la Biblia, aún si uno volviese de la muerte a la vida,
y les hablase tampoco le harán caso. Lucas 16:31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tenemos la palabra del Señor. Lo que leemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, para muchos es un cuento, son fantasías. Para nosotros es vida. ¿Amén? ¿O no es vida? La palabra de Dios es eficaz. Nos trae salvación. Cuando el Señor estuvo siendo tentado en el desierto por Satanás, Jesús era Dios. Podía haber creado nuevas palabras para enfrentar a Satanás, pero no. Jesús, cuando dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley, se defendió citando versículos del Antiguo Testamento. Usó la palabra de Dios. Usó el libro de Deuteronomio 8, 3, 6, 16, el versículo 13, otros versículos más. De esa manera Dios confirmó que la palabra, Él no vino a abrogar la palabra de Dios, sino para cumplir la palabra de Dios. Gloria al Señor. El Señor Jesús estableció su autoridad, porque Él era el Hijo de Dios, y usó la autoridad de las Escrituras para establecer su propia autoridad. Usó el Antiguo Testamento para decirles que Él era el cumplimiento de esa profecía del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de que iba a venir el Hijo de Dios, el Mesías, que iba a traer esperanza, salvación a este mundo. Y el Señor, cuando vino a este mundo, dijo, hoy se ha cumplido lo que está dicho en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1. ¿Qué hicieron los religiosos? Quisieron matarlo. No aceptaron a Cristo, no aceptaron la palabra de Dios, no aceptaron las palabras de Cristo, que es lo mismo, y quisieron matarlo. El Espíritu de Jehová, dice Isaías 61, el Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar, a vendar, a publicar. Y hoy se ha cumplido esta profecía, dijo Jesús. Gloria a Dios. Cuando Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente era el Mesías, el cual estaban esperando, y ya no tenía más que esperar, Jesús les dijo, Mateo 11:3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué estaban oyendo? Todo lo que estaba escrito acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Y se estaban cumpliendo en la vida de Jesús. Jesús vino a cumplir la palabra de Dios. Nosotros, como sus hijos, seguidores, creyentes, tenemos que cumplir la palabra de Dios. Por tanto, Cristo y las Escrituras son uno. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es aceptar lo que enseñó acerca de la Biblia. Los dos no pueden separarse. Si decimos que somos ciudadanos del reino, entonces tenemos que aceptar lo que el Rey declara, o sea, la palabra de Dios a sus ciudadanos. Si decimos pertenecemos al reino de Dios, la nueva Jerusalén, no sé, entonces tenemos que aceptar lo que el Rey dice. Y lo que el Rey dice está escrito ¿en dónde? En la palabra de Dios. Obedecer al Señor es obedecer su palabra. Pero los fariseos religiosos no obedecían, escuchen, no obedecían a Jesús, por tanto no obedecían la palabra de Dios. Y el Señor en el libro de Juan 8:47 les dijo,
El que es de Dios, escuchen, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Pero por esto las oís vosotros, por esto no las oís vosotros, perdón, porque no sois de Dios. El que es de Dios, ¿qué escucha? ¿Qué sigue? La palabra de Dios. Pero el que no es de Dios, no oye la palabra de Dios. ¿Por qué no oye? Porque no es de Dios. Pero el que es de Dios, oye la palabra de Dios. Si a ti no te gusta oír la palabra de Dios, si a ti no te gusta escuchar la palabra de Dios, eres un fariseo. Eres uno de esos que también crucificó al Señor. Tú dirás, yo nunca voy a crucificar a Jesús. Los fariseos hipócritas no lo crucificaron, fueron los romanos los que lo crucificaron. Pero los autores intelectuales fueron estos judíos, legalistas, religiosos. El que es de Dios, oye la palabra de Dios. El que no es de Dios, no oye la palabra de Dios. Y el Señor les dijo a los fariseos hipócritas, escribas, por eso ustedes no oyen la palabra de Dios, porque no son de Dios. Si me oyeran a mí, dijo el Señor Jesús, serían mis discípulos. Si me oyen a mí, son hijos de Dios. Si me oyen y obedecen, son hijos de Dios. Pero si no me oyen, no me obedecen, no son hijos de Dios. Son unos religiosos hipócritas, como los fariseos, escribas hipócritas, que crucificaron al Señor Jesús en la cruz, al Hijo de Dios. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo es uno solo, es lo mismo. Si todo lo que está escrito en la Biblia, en la ley de Dios y los escritos de los profetas, aún una pequeña tilde debe cumplirse, entonces debemos recibirla. Santiago 1:21, debemos recibir la palabra de Dios porque puede salvar nuestras almas. Santiago 1:21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Jóvenes, la palabra puede salvar vuestras almas. Tú dirás, eso del cielo, del infierno me parece cuento de hadas, cuento de niños. Un día me cuestionaron, me dijeron, todo lo que dice la Biblia es fantasía, me dijeron. Porque lo real es esto, lo que palpamos, lo que tocamos, lo que vemos. Eso es lo real. Hay que vivir la vida. Y yo le dije, cuando duermes y tienes pesadillas, participa tu cuerpo, participa tus ojos, participa tu olfato, participa todos tus sentidos. No, me dijo. Bueno, esa es tu alma. Esa es tu alma que un día vas a rendir cuentas a Dios. Y el alma que no creyere será destruido en el lugar tormentoso. ¿Qué quieres tú? ¿Vivir en un tormento eterno? ¿Quieres que esa tu alma un día tenga? Esta alma actualmente tiene un cuerpo, vean su cuerpo, un cuerpo defectuoso, pecador, que le gusta hacer el mal, pero la palabra de Dios nos promete que esta alma que tenemos un día tendrá un cuerpo incorruptible, santo, al igual que el Señor Jesús. Y la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. Santiago 1:21, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. ¿Salvar de qué? ¿De quién tienes que cuidarte? ¿Saben de quién? No del diablo, no de ti, de Dios. Porque un día vas a estar frente al Creador, al que con su palabra creó todo, al que con su palabra mantiene todo, y al que un día con su palabra te puede mandar al infierno o al cielo por la eternidad. ¿Salvarte de quién? Salvarte de la presencia de Dios, porque Él tiene toda la autoridad. Él creó todo y Él lo va a destruir todo. Y va a ser algo nuevo, algo hermoso, algo que ojos no vieron, dice. Algo que no podemos ni imaginar. Dios creó al hombre, lo creó, no lo creó en un desierto, en un infierno, lo creó en un paraíso. Ese fue el plan original de Dios para la humanidad. Y ese plan no se ha perdido. Ese plan volverá. Dios quiere que vivamos en un lugar hermoso. Nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra esperanza está más allá de este mundo. Esta tierra es desechable. Esta tierra fue creada para eliminarse. Dios tiene mejores planes para sus hijos. Solo depende de nosotros. Santiago dice, reciban con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Debemos recibir la palabra porque puede salvar nuestras almas del castigo eterno, de la presencia de Dios en el juicio eterno. Es porque establecido está que el hombre vive una sola vez, luego viene el juicio. No pongamos nuestra esperanza en este mundo desechable. Gloria al Señor. Si todo lo que está escrito en la Biblia ha de cumplirse, como dice Mateo 5:18, debemos honrar la palabra de Dios. Martín Lutero se enfrentó a todo un sistema mundial, religioso, político, y dice que al Martín Lutero no le temblaba los pies cuando estaba delante de los hombres, los cuales podían quemarlo, matarlo, sí. Pero cuando se levantaba a predicar, sentía a menudo que las rodillas le temblaban por la gran responsabilidad de hacer fiel a la palabra de Dios. Los hombres pueden matarnos, sí. Los hombres pueden hacernos infelices en este mundo, claro que sí. Pero dice la palabra, no teman a quien puede matar vuestro cuerpo. Teman a aquel que puede lanzar su alma en el infierno. Y ese es Dios. Y Dios nos ha dejado su palabra. La palabra de Dios, la cual Cristo no vino a abrogar, vino a cumplir. Y ahora dice que todo lo que está escrito, hasta la más mínima pequeña letra o signo tiene que cumplirse. Si todo lo que está escrito en la Biblia ha de cumplirse, entonces debemos obedecer la palabra de Dios. Pablo a su joven discípulo llamado Timoteo le dijo, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Si obedecemos su palabra, no tendremos razón delante de Dios de avergonzarnos. Hagamos el caso del consejo que Pablo hizo a Timoteo. Este consejo también se aplica a nosotros. Procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la palabra del Señor.
Gloria al Señor. Jeremías 15:16 dijo acerca de la palabra de Dios: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y Pablo, en la carta a los Colosenses, dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mora en ti en abundancia la palabra del Señor. ¿Qué es lo que mora en tu boca, en tu corazón, en tu mente? Ciencia, tecnología, avances médicos, avances, no sé, ¿qué es lo que mora en tu boca? ¿Qué es lo que mora en tu corazón? Pablo dijo a los colosenses que ustedes que dicen llamarse creyentes, more en abundancia la palabra de Cristo. Y si eso es así, felicidades, porque tú eres un hijo de Dios, cambiado, transformado, renovado, renacido, heredero, coheredero, preparado, ciudadano del reino de Dios. Y si no pasa esto, tú eres uno más que está condenado a un lugar tormentoso, el cual está todo el mundo. Hay esperanza para todo el ser humano ahora que está vivo. Hay esperanza, tenemos la palabra del Señor, usémosla bien como manda. Si todo lo que está escrito en la Biblia tiene que cumplirse, entonces esta palabra de Dios nosotros tenemos que defenderla. No podemos permitir que otros la usen para sus fines personales. Judas 1:3 dice: contendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, Judas 1:3, acerca de nuestra salvación común, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Hoy en día la palabra lo usan como quieren, la palabra lo usan para hacer riquezas, para hacerse famosos. La palabra de Dios lo usan para levantar religiones falsas. La palabra de Dios lo usan para conformar grupos sociales. Contendan, dice, defiendan la fe que hemos recibido una vez. ¿Por qué vamos a defender si no sabemos la palabra de Dios? Pero si conocemos, estudiamos, escudriñamos la palabra de Dios, claro que sí vamos a defender. Y cuando alguien diga algo en contra de la palabra de Dios, hablaremos con fuerza, con autoridad, no porque nosotros seamos más sabios que ellos. La palabra de Dios habla por sí sola y todos se callarán, porque no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Y por último, si todo lo que está escrito tiene que cumplirse, la Biblia, todos debemos de vivir para proclamarla. Y Pablo sigue dando este consejo a su joven discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo 4:2, le dice Pablo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Con la palabra redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria al Señor. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Les estamos exhortando, redarguyendo, estamos reprendiendo a tiempo y fuera de tiempo. No puede ser solo los domingos, tiene que ser todo el tiempo. Usemos la palabra del Señor. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Es la palabra de Dios.
la que está en nuestras manos. Y hay momentos en que cuando la leemos, nuestro cuerpo se estremece, tiembla, queremos desfallecer. Aún a veces no queda aliento para hablarla, porque no somos dignos de decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exhorta, no solo a ustedes, a mí también. Es la palabra de Dios que no solo entra a nuestros oídos, sino que llega a lo más profundo de nuestro ser. Hasta los tuétanos, dice, rompe las coyunturas del alma, la parte más profunda del ser humano, la parte más profunda del alma del ser humano, es donde tiene efecto la palabra del Señor. Puede traernos salvación. Tenemos que predicarla, tenemos que contender, tenemos que defender, aunque ella solo se defiende, nosotros solo tenemos que replicar lo que dice, y la misma palabra es la que dará efectos. Gloria a Dios, hermanos. Pongámonos de pie para darle la gloria a nuestro Señor. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo consumó por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y toda vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo consumó por mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En la casa de su Padre, mansión de luz y paz, todo creyente fiel con Él ha de morar. Llegando a la gloria, con Él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo